Olvidando de grabar. Tenemos la médula espinal y teníamos lo que dijimos que era el bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Dentro del encéfalo está dividido en estas tres partes y hay puntos muy importantes en esta estructura cerebral. En el bulbo raquídeo se encuentra el núcleo que tiene que ver con la respiración y el control, digamos, de los del sistema respiratorio y cardiovascular. Por ejemplo, si a una persona le pega una pelea o algo así, le pega en el bulbo, esa persona automáticamente queda en un estado vegetativo. Por eso es importante el bulbo, o sea, el bulbo raquídeo como estructura dentro del encéfalo. También los tres comparten un centro que se llama SARA, que es el sistema reticular ascendente, ascendente, que es el que controla el sueño y la vigilia y es el encargado de mantenernos en la alerta. Ante situaciones estresantes, el SARA es el que está activado todo el tiempo. Así que es importante tenerlo en cuenta porque es una estructura, digamos, que va a ser esencial en la regulación del comportamiento. El cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, el tono muscular, que es la postura, digamos, eso es estar duritos. Cuando vemos a los bebés que pueden empezar a controlar, a tener tono muscular, quiere decir que ellos pueden como un poco más duritos en el tema de sentarse, pararse y demás. Después vamos a ver estimulación temprana y las primeras alarmas que se pueden identificar en los niños para ver si tienen algún tipo de discapacidad. Y los movimientos automáticos. El tálamo óptico, que filtra todas las sensaciones sensitivas conscientes y sensoriales del cuerpo humano antes de enviarlas a la corteza cerebral. Sensitivo tiene que ver con el frío, el calor, el dolor, el tacto, la ubicación corporal, articular, muscular, y sensorial, bueno, de los sentidos como gusto, visión, que son los que conocemos. El hipotálamo se encarga de la regulación de la hipófisis, de la temperatura, el metabolismo del agua, el apetito, el sueño y vigilia también, a través de la secreción de adrenalina y de noradrenalina, y posee una función vegetativa. El hipocampo es una estructura que se relaciona con la memoria. Y la corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Les traje cuáles son los principales lóbulos. Son 5, falta el lóbulo de la ínsula, tiene que ver con la regulación de las emociones, pero estos son los principales que ustedes tienen que saber identificar. El lóbulo frontal, que se cuenta acá adelante, es el más desarrollado en los humanos y sus áreas motoras controlan las acciones del cuerpo. ¿Por qué dice que es el más desarrollado en los humanos? Todos los animales también tienen un cerebro, pero esta zona del cerebro no está tan desarrollada. En nosotros los humanos sí, porque el área frontal es
el centro del juicio crítico, de poder evaluar situaciones. Eso es el más desarrollado en los humanos que en los animales. Da forma a nuestras actitudes y organiza las funciones que son características de la conducta humana. Trabaja también en el registro consciente de emociones. Sabe que la corteza prefrontal medial es menos activa en los pacientes con trastornos de estrés postraumático. El lóbulo parietal recibe señales somatosensoriales entrantes, pero a diferencia del occipital, participa más que en el procesamiento de una sola modalidad sensorial. Se sabe que los pacientes con esquizofrenia tienen deficiencias en la atención, dado que la corriente visual dorsal sirve a áreas del lóbulo parietal importantes en la atención. El lóbulo temporal, que se encuentra acá a los costados, se relaciona con el sonido, la comprensión del habla en el lado izquierdo, con algunos aspectos de la memoria. Una disfunción en la región dorsolateral del lóbulo temporal puede asociarse con varios estados psicopatológicos como depresión, convulsiones, dislexias, prosopagnosia. Toda la corteza del lóbulo occipital está dedicada a la visión. La pérdida de la capacidad para reconocer los rostros de personas conocidas puede seguir lesiones unilaterales o bilaterales del lóbulo occipital, se extienden al lóbulo temporal ventral. Entonces, el lóbulo frontal, ¿para qué nos servía? ¿Cuál es la función principal del lóbulo frontal? Presenta, digamos, toda la información. Todo el cerebro recepciona. Todo el cerebro recepciona señales todo el tiempo. El lóbulo frontal, la conducta, el juicio crítico, las emociones. Y también tiene una porción que tiene que ver con el área motora, o sea, de las acciones. Mala información. Estos son los lóbulos que son zonas del cerebro. Después dentro de los lóbulos están divididos en áreas. Tenemos área motora primaria, área motora secundaria, área motora de asociación. Una se encarga de recibir la información, otra se encarga de planificar qué acciones va a tomar y otra se encarga de coordinar todos los músculos, o sea, mandar las señales para coordinar los músculos para ejecutar esa planificación de la acción. Entonces va por centros. El lóbulo parietal recibe señales sensoriales. El lóbulo temporal se relaciona con el habla. Tenemos el área de Wernicke y el área de Broca, que son dos áreas que se relacionan con el sonido también. Recuerden que tenemos los oídos y todo el sistema coclear y demás. Y el lóbulo occipital relacionado con la visión. Lateralidad. Si bien todo el cerebro intervienen en todo el comportamiento en general, funciona de una manera lateralizada. Digamos que va a tener ciertos puntos de funcionamiento específicos en cada lugar. Si, por ejemplo, una persona tiene una lesión en una parte del cerebro, el cerebro va a tratar de compensar esas zonas afectadas realizando la misma actividad. Obviamente que no va a ser en su totalidad eliminada como esa zona específica, sino que bueno, va a tener sus deficiencias. Pero la lateralidad tiene que ver con eso, que si bien el cerebro se encarga en su totalidad y puede coordinar todas las acciones en general, hay puntos específicos que va a tener que ver con un lado o con el otro. En el hemisferio cerebral izquierdo vamos a encontrar el área donde se asocian se comprenden las palabras, las letras, los sonidos del lenguaje, los movimientos complejos. ¿Se ve, chicas, o se ve muy chiquito? Muy chiquito. Movimiento homolateral, memoria verbal, encontrar significado en recuerdos, el habla, la lectura, escritura, la matemática. Y del lado derecho tiene que ver con las caras, los modelos geométricos, la expresión emocional,
modelos táctiles, movimientos en patrones espaciales, memoria no verbal, aspectos receptivos de los recuerdos, contenido emocional, tono, identidad del orador, rotación mental en forma, geometría, recepción, dirección, recepción de distancia. Si lo ven acá, como que esta parte del cerebro tiene que ver con acciones más coordinadas, lógicas, estructuradas, y de este lado, la parte cerebral derecha, tiene que ver con el área de la creatividad. Profe, nosotros no vemos nada de lo que usted está leyendo. No sé si puede ¿No compartir lo pantalla. ves? No, nosotros acá por el dispositivo no se ve lo que vos vas leyendo. No sé si soy solo yo, mis compañeros que están acá, lo mismo. Los otros chicos que están, ¿ustedes pueden ver? Ahí, ¿se puede? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Igualmente, chicos, como he tenido este inconveniente que empecé a hacerlo tarde, digamos, a grabarlo tarde, el sábado voy a venir a grabarlo de nuevo, para que vean todos. Les pido mil disculpas, me estoy amigando con esto de compartir, que tengo 2 cámaras y se me complica un poco. Bueno, las áreas de asociación. Las áreas de asociación son las zonas más extensas de la corteza cerebral. Como les decía, si bien están los lóbulos, diferentes tienen diferentes áreas de asociación interconectadas con los lóbulos. Estas áreas integran la actividad de las áreas primarias sensoriales y las relacionan con las áreas motoras del córtex. El área premotora, programas motores que permiten llevar a cabo actos motores previamente aprendidos. La corteza de asociación prefrontal se relaciona con funciones de planificación y ejecución de actos motores voluntarios, atención voluntaria y conducta. ¿Van entendiendo hasta acá cuáles son las funciones cerebrales y con qué tiene que ver? Sí, perfecto. Corteza, ¿sí? Perfecto. Corteza de asociación parietal temporal occipital. Volvamos un poquito a esto de la corteza de asociación premotora. Yo en el documento les puse lo que tiene que ver con las áreas piramidales y las áreas extrapiramidales. Tiene que ver con la actividad motora consciente, voluntaria, e inconsciente e involuntaria. Después les voy a subir un videito acerca de eso. Corteza de asociación parieto-temporo-occipital se relacionan con funciones del lenguaje, atención y procesamiento visoespacial. Si encontramos a un paciente que tiene afectada la zona prefrontal, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las dificultades que va a tener esta persona? Movimientos involuntarios. ¿Qué más? Va a tener problemas en el equilibrio. ¿Y con qué otra zona también tiene que ver esta cuestión del equilibrio? ¿Qué otra estructura que vimos recién tiene que ver con el equilibrio? Que puede estar relacionada también con el equilibrio. Dentro de las que vimos recién. La médula también, pero el equilibrio, el tono muscular, está relacionado con el cerebelo. Así que las personas que tienen problemas motrices tienen afectadas las zonas prefrontales, pero también otras estructuras como pueden ser el cerebelo. La atención, ¿cómo va a ser? Disperso. Va a tener atención dispersa. Corteza de asociación parieto-temporo-occipital se relaciona con funciones de lenguaje, atención y procesamiento visoespacial.
¿Alguien ha oído hablar de las afasias? Las afasias se producen cuando hay lesiones en las zonas donde funciona el lenguaje. Problemas que tienen discapacidades en el habla, en la palabra escrita o la palabra oída. A veces escuchan la palabra, pero no pueden poner en funcionamiento todo el área motriz para poder hablar, o al revés, puede ser que entiendan lo que no entiendan lo que les está diciendo, o pueden tener un tipo de comunicación que no tenga una secuencia lógica. Como Las dislexias también. La corteza olímpica o paralímpica se relaciona con funciones de aprendizaje y emociones. Dentro de lo que es el sistema límbico, que es el sistema que regula las emociones, tenemos formas de reaccionar también involuntarias, automáticas, y cuando llega al cerebro son emociones más procesadas. Todo lo que tiene que ver con situaciones de estrés, situaciones donde haya algún peligro, siempre lo primero que se va a activar es el área inmunitaria, porque lo que va a tratar de realizar el organismo es defenderse ante cierto estímulo desconocido. Obviamente que esto tiene que ver con el hipocampo, que es una estructura que se relaciona con la memoria, y uno va aprendiendo patrones de conducta para defenderse, pero cuando no los han identificado, no lo ha identificado todavía el sistema orgánico, tiende a realizar acciones involuntarias. Funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores son atención, lenguaje, memoria y funciones ejecutivas. El lenguaje se define el lenguaje como la capacidad de usar y ordenar adecuadamente las palabras para expresar pensamientos e ideas. En la gran mayoría de los individuos, el 96% de las personas son diestras, el 70% de las personas son zurdas, y el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje. Entonces, si hay una lesión en el hemisferio izquierdo, va a tener que ver con el lenguaje. Esto implica que una lesión en este hemisferio provoca una afasia. Otros aspectos del lenguaje, como la gestualidad y la rapsodia, el ritmo y la melodía del discurso, se procesan principalmente en el hemisferio derecho. Si hay alguna lesión en esta zona, en el lado derecho donde se procesa el lenguaje, la persona no va a poder entender lo que nosotros le estamos diciendo, no va a poder entender nuestros gestos, le va a costar decodificar cómo nosotros nos estamos comunicando. Ustedes vieron que a los autistas les cuesta procesar el lenguaje, o sea, su mayor, digamos, discapacidad tiene que ver con el lenguaje, y ellos no pueden codificar lo que nosotros les estamos diciendo, y cosas que tienen que ver con, sobre todo situaciones que tienen que ver con la prosodia, los gestos, si estamos enojados, si no estamos enojados. Nosotros identificamos si la otra persona que nos está hablando se siente seguro, se siente mal, se siente bien, está enojado, está triste, por cómo se comunica. Y los gestos y la prosodia que le ponemos a la comunicación, el tono de voz, todo eso se procesa en el hemisferio derecho. Si hay una lesión ahí, nosotros vamos a interpretar que no va a poder decodificar bien los gestos y la prosodia. Bueno, tenemos las dos áreas, la de Wernicke, su función es la decodificación del sonido en un significado, nos permite comprender el lenguaje. El área de Broca, en esta región están los programas que permiten la emisión del lenguaje. Contigua al área de Broca está la corteza primaria motora, que controla los movimientos de la boca, la lengua y cuerdas vocales. Para nosotros, para poder hablar, se ponen en funcionamiento todas las áreas del cerebro. Una que recepta el sonido, otra que planifica,
y otra que pone en movimiento todos los músculos y todo el sistema fonador para que nosotros podamos hablar. Función memoria. Corresponde al tipo de memoria que se manifiesta consciente a través del lenguaje. Un requisito previo al almacenaje de la información es la atención y el procesamiento inmediato del material. Cuando nosotros percibimos algún estímulo, el hipocampo es la estructura encargada de identificar si esa información ya la conocemos o no la conocemos, y va descartando esos estímulos que ya conocemos o no conocemos y los almacena en la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. Memoria episódica, por ejemplo, memoria remota. Las regiones cerebrales involucradas en esta etapa son las cortezas polimodales prefrontales y parieto-temporo-occipitales. Su alteración habitualmente se relaciona con trastornos atencionales. La falla en la memoria de corto plazo es más propia del trastorno atencional que del síndrome amnésico. Si está afectada la memoria, una de las afecciones principales que conocemos es la amnesia. Y después, bueno, hay diferentes tipos de amnesia que se les dejen en el documento. Luego de la concienciación ocurre el almacenaje, para lo cual son imprescindibles las estructuras cerebrales incluidas como el circuito de Pampes, especialmente el hipocampo y el tálamo, que es lo que les decía. Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que ver sobre todo con la resolución de problemas. Ante un estímulo, el cerebro lo que hace es tratar de identificar a ver si hay alguna situación parecida a esa, para tratar de dar una solución, y entonces planifica toda una situación para poder dar respuesta a esa situación específica. Se refiere a la capacidad de planificar y llevar a cabo tareas secuenciales novedosas en un periodo de tiempo determinado. Estas tareas pueden variar desde secuencias de movimientos de manos hasta secuencias de conductas más complejas, como la preparación matinal para ir al trabajo o la elaboración de una comida. Es evidente que prácticamente cualquier alteración cognitiva puede afectar a estas capacidades. Sin embargo, el mayor valor localizatorio de la disfunción ejecutiva es cuando otras funciones como la atención, la memoria, el lenguaje y visoespaciales están conservadas. O sea que las funciones ejecutivas van a reunir a todo el resto de las funciones superiores. Va a necesitar de la atención, va a necesitar de la memoria, va a necesitar del lenguaje. Hay varias habilidades directamente implicadas en las funciones ejecutivas, que se evalúan en los test psicométricos. Bueno, los psicólogos o los psiquiatras evalúan estas funciones a través de estos tests. Planificación y priorización. Memoria de trabajo, monitorización, pensamiento divergente, flexibilidad. Bueno, acá les traje los diferentes tipos de discapacidades según el país donde estemos. O sea, generalmente, según la OMS, se clasifican las discapacidades según ciertos parámetros. Pero según el país donde estén y según las leyes que lo regulen, para dar respuesta a las diferentes necesidades que tengan, ellos van a utilizar cierto tipo de clasificación, pero generalmente son las mismas. Tenemos discapacidad intelectual, discapacidad del neurodesarrollo, discapacidad multisensorial, discapacidades del aprendizaje y discapacidad motriz. Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí la están viendo? Perfecto. Sí. Bueno, ahora voy a buscarles un videíto que no lo pude subir al campus. Es un video acerca de la diferencia
sobre discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje que generalmente se asocian a lo mismo, pero es importante que sepamos la diferencia. ¿Por qué piensan ustedes que se puede dar una discapacidad? ¿Cuáles piensan que son los factores por los que se puede dar una discapacidad? Sí, ¿qué más? Problemas en el embarazo de la mamá. También. ¿Algún accidente? ¿Algún accidente? Después de un nacimiento puede quedar. Sí, porque todo se refiere a deseos a el parto o un accidente. También, dentro de todas esas que he hablado, están las hereditarias. Genéticas. Y por ejemplo, El síndrome de Down es una enfermedad congénita que afecta al cromosoma, al par 21, y puede ser por traslocación, por intercambio de los segmentos en el par 21. O puede haber una adhesión que se agregue uno más. ¿Están viendo, chicos? Les vuelvo a preguntar, pero es para saber. Sí, profe. Profe, Perfecto. se ve. ¿Qué significa para ti la palabra idiota? ¿Sabías que esta palabra ha cambiado de significado a lo largo de la historia? Las palabras crean nuestra visión del mundo. Si tenemos pocas palabras, nuestra visión se reduce. Y si tenemos muchas palabras, nuestra visión se amplía. Además, las palabras tienen connotaciones. Y estas connotaciones determinan nuestra actitud. En la historia, las palabras como imbécil, idiota, subnormal o retrasado mental se han referido a lo mismo. Era una etiqueta y además servían de diagnóstico. Esas palabras con esas connotaciones a su vez generaban actitudes, desde infantilizar, tratar como niñas o niños a personas adultas por el hecho de tener una discapacidad, deshumanizarlas, a veces aislarlas en grandes y terribles instituciones o incluso someterlas o aniquilarlas. Ahora estas palabras no se usan tanto, afortunadamente. Son términos denigrantes. En plena inclusión, hace años hicimos una consulta a más de 1000 personas y elegimos cambiar y usar un nuevo término. Elegimos el término personas con discapacidad intelectual. ¿Pero qué significa eso? La discapacidad intelectual del desarrollo es la que tiene origen antes del nacimiento, después del nacimiento o durante la infancia. Es decir, siempre antes de los 18. No hablamos de personas con discapacidad intelectual cuando la discapacidad se produce con más edad. Por ejemplo, por un accidente. Además de la edad, cuando se da, tenemos dos condiciones para hablar de discapacidad. Una, limitaciones significativas de funcionamiento intelectual. Y dos, limitaciones en las conductas adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas de la persona. También hay que tener en cuenta que la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, aunque puedes tener discapacidad intelectual y también una enfermedad mental. Y otra idea importante a destacar es que todas las personas tenemos diferentes capacidades intelectuales. Vayamos a los datos. En España, 1 de cada 100 personas tiene discapacidad intelectual. Eso es un cálculo, porque las personas que tienen la discapacidad intelectual reconocidas son unas 270.000. Como la ciudad de Granada, más o menos la mitad de ese dato de 1 de cada 100.
Lo más interesante es toda esa evolución que hemos visto que han tenido los términos. Hablamos de idiota, de imbécil, de términos muy duros. Lo más interesante es el cambio de mirada que ha habido en estos últimos 25 años. Si hasta ahora nos estamos enfocando solamente en la persona y en sus limitaciones, por fin en estos últimos 25 años hemos tenido un gran cambio de mirada con respecto a la discapacidad. Y en lugar de enfocarnos solo en la persona, nos enfocamos en dos cosas. Tanto en la persona y en sus capacidades como en sus necesidades, como en la interacción con el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es muy importante. Es muy importante la reacción de la persona con el entorno. Si el entorno es más favorable, la persona tiene menos dificultades. En este nuevo foco tiene mucho que ver la accesibilidad. Por eso estamos hablando de este término, por eso estamos hablando de la discapacidad intelectual antes de introducir qué es la accesibilidad. Sabemos decir que el mundo se ha diseñado pensando solo en un tipo de personas con ciertas capacidades. Por tanto, si el mundo fuera más accesible, el efecto de la discapacidad se reduce. Además, uno de los lemas más habituales dentro del movimiento asociativo de plena inclusión es que con los apoyos adecuados, todas y todos podemos desarrollar nuestro proyecto de vida. Y algo fundamental, aunque promovamos la accesibilidad, aunque todo fuera accesible, si las personas no tienen la suficiente oportunidad de participar, si las personas no pueden ir al teatro, si no tienen dinero o si no tienen la oportunidad porque están sobreprotegidas, la accesibilidad no se no solo la accesibilidad, sino la oportunidad de participar en la sociedad. Bueno, entonces, para poder decir que una discapacidad es discapacidad intelectual, ¿qué características tiene que presentar? ¿Que tiene origen desde el nacimiento, por ejemplo? Sí, tiene origen, se puede detectar antes del nacimiento, en el embarazo, puede ocurrir en el nacimiento también, Antes de los 18 años. o puede presentarse antes de los 18 años. Pero ¿por qué sería eso después de 18 años no es un accidente, no considerado una discapacidad? Son consideradas es una discapacidad, pero no son consideradas discapacidad intelectual. Son discapacidades, por ejemplo, motrices, puede quedar la persona con ciertas discapacidades a nivel cognitivo, pero no se denomina como intelectual. Tiene que presentar dificultades también en dónde. En el aprendizaje y en la conducta. Tiene que presentar afecciones en el aprendizaje y en las conductas que tienen que ver con las adaptaciones. ¿Alguna ha oído hablar de las habilidades sociales? Las habilidades sociales son habilidades, o sea, capacidades que son adquiridas y que son representaciones sociales que compartimos con el resto de las personas para poder convivir y vivir en sociedad. Por ejemplo, las más simples que nosotros trabajamos en los niños son las capacidades empáticas de ponerse en el lugar del otro, poder comunicar lo que nos pasa de una manera adecuada, identificar las emociones y poder comunicarlas, identificar las emociones en el otro y poder comunicarlas. Otras cosas simples como había dicho los hábitos, ir al baño en el baño, comer sentado, bueno, todas esas son habilidades sociales. Las personas con discapacidad intelectual tienen ciertas dificultades en poder mantener una conducta adecuada que tiene que ver con esto de las habilidades sociales. Como auxiliares nosotros vamos a siempre apuntar a las habilidades sociales para que ellos puedan convivir de una manera adecuada con el resto de las personas y puedan entender las convenciones sociales, que eso es algo que también a ellos les cuesta identificar, qué momentos son los aptos para bailar, para reírse, para enojarse, qué momentos son como
bueno, ¿nos podemos enojar acá? Sí, no, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Está bien que me enoje teóricamente en cierto lugar? ¿O está bien que conteste mal? ¿O está bien que diga malas palabras, que me tire eructos o flatulencias en cualquier lugar? No, y muchas veces en los niños eso se tiene que trabajar. No, las personas que somos neurotípicas podemos irlo adquiriendo por repetición, por copiarle a las otras personas, si bien nos marcan nuestros padres y en la escuela esas convenciones sociales, nosotros también lo vamos haciendo por copiarle al resto de las personas, por imitación. Las personas con discapacidad tienen una dificultad en eso, entonces nosotros tenemos que ser el mediador para que ellos puedan adquirirlas. Bueno, la discapacidad intelectual tiene una diferencia con Profe, lo importante también era que decía que ser una persona con discapacidad intelectual no era decir que tenía enfermedad mental, algo que decía el video. Sí, porque las enfermedades mentales tienen que ver con afecciones emocionales. Además, porque antes se decían enfermos mentales, porque obviamente nosotros teníamos una discapacidad en cuanto al procesamiento de la información, en el aprendizaje, pero no son enfermos mentales porque no tienen, desde el nacimiento uno no adquiere una depresión, no adquiere una adicción, no adquiere una psicosis desde el nacimiento. Generalmente las enfermedades mentales tienen que ver con condiciones psicopatológicas que se pueden dar en la infancia, que se dan en la adolescencia, que se dan en la adultez, pero que no necesariamente afectan a las conductas adaptativas y a los procesos de aprendizaje. ¿Quedó más o menos claro? Creo que me había preguntado María. No, quedó claro, sí. Bueno, entonces, las alteraciones en el desarrollo prenatal y postnatal del sistema nervioso central generan afecciones en la cantidad de neuronas, en la organización estructural de las áreas del sistema nervioso, en la sinapsis, en las redes neuronales. Se pueden dar por anomalías cromosómicas, como lo es el síndrome de Down, trastornos metabólicos, factores conductuales. Algunas prácticas pueden desencadenar algún tipo de discapacidad intelectual. Por ejemplo, que los papás utilicen tengan consumo problemático de sustancias como el alcohol, las drogas, el tabaco. También se pueden generar discapacidades intelectuales por maltrato y abandono de los hijos. El primer año, a partir del nacimiento, es muy importante. El crecimiento es muy rápido en esa etapa y se produce un proceso que se llama mielinización del cerebro, en donde va madurando y adquiriendo ciertas capacidades como sentarse solo, gatear, empezar a hablar. Entonces, cuando suceden hechos en esas situaciones, como caídas fuertes, los niños pueden tener afecciones muy graves. Entonces ahí puede generar discapacidades intelectuales por golpes en el cerebro, por convulsiones, otras cuestiones que tienen que ver con la alimentación también, la nutrición. Abandono también. Sí. Y hay riesgos que tienen problemas, no pueden estudiar bien, tienen Factores sociales como malnutrición materna, falta de estimulación adecuada, factores educativos como las deficiencias de la crianza o faltas de apoyo familiares. En el documento les dejé una enfermedad de ejemplo en cada uno. Pero prefiero que en este rato que nos queda repasar el origen de cada una y después que ustedes elijan para el trabajo práctico pueden elegirlas, investigarlas y ya les voy a dar algunas pautas de cómo hacerlo.
Lo vamos a seguir trabajando, así que no se preocupen. También tenemos trastornos específicos del neurodesarrollo, donde podemos encontrar el déficit, el trastorno atencional e hiperactividad, y el TEA. Acá les puse algunos ejemplos, trastornos específicos del desarrollo que tienen que ver con la conducta, el síndrome hiperkinético, desde la motricidad, torpeza motora, del lenguaje, trastorno articulatorio, disfasias, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos específicos del lenguaje, y desde el aprendizaje. Hay una diferencia que se plantea entre discapacidad intelectual y dificultades en el aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje tienen que ver con el aprendizaje en sí, de la lectoescritura y de las matemáticas. Entonces, si hay zonas cerebrales afectadas que tienen que ver con el lenguaje o con la matemática, van a tener que ver con dificultades del aprendizaje. Pero no necesariamente tiene que haber un retraso o una falta en el desarrollo madurativo de la persona, sino que tenga una dificultad específica para aprender desde el lenguaje o para aprender desde la matemática. Un concepto que me gustó mucho y quería compartirles, y es el de la comorbilidad con afecciones neuropsiquiátricas. Se denomina comorbilidad en los trastornos psiquiátricos a la coexistencia de otra entidad psiquiátrica social a la original que se presenta con más frecuencia que en la población general. Los que vinieron en la clase pasada vieron, o los que vieron el video que hablaba de si se medica en TEA, si se medica en el trastorno de déficit atencional. Bueno, la comorbilidad, acá habla de trastorno psiquiátrico, pero la comorbilidad tiene que ver con eso. Sí, dentro de un trastorno hay otras, digamos, patologías coexistentes en la misma persona. No todas las personas que tienen autismo son agresivas o son hiperactivas, pero sí tienen como una tendencia a poder serlo. Hay algunos que son, otros que no, y ahí se va a ver si se medica o no. También ocurre en el síndrome de Down, por ejemplo, que nosotros tenemos un nivel de síndrome de Down como un niño o niña, cuando son chiquitos, que son muy dulces, que son muy, ellos son como personas a las que las podemos, son maleables, pero eso no quiere decir que todos los síndromes de Down sean iguales, pueden también tener otras afecciones que tienen que ver con las neuropsiquiátricas, como por ejemplo la psicosis, o problemas de agresión graves. Nosotros generalmente no lo vemos, pero yo conozco de casos que sí existen. Síndrome de Down que son hiperactivos, o síndrome de Down que también tienen un trastorno psicótico. Las discapacidades multisensoriales tienen que ver con discapacidades que afectan a la vista y afectan al oído, o sea, a la visión y a la escucha. Es una combinación de dificultades visuales y auditivas y también se conoce como sordociegos. Las probables causales son nacimiento prematuro, trauma de nacimiento, asfixias, infecciones virales, anormalidades cromosómicas. También puede existir una ceguera congénita, pueden ser ciegos antes del nacimiento y nacer así, o por alguna afección dentro de esos primeros años del desarrollo ir perdiendo la visión. Dentro del curso voy a incluir algunas estrategias o actividades para trabajar con personas sordomudas. Pero obviamente que para trabajar con ellos nos tenemos que formar en braille y nos tenemos que formar en lenguaje de señas para poder trabajar con este tipo de personas, este tipo de niños.
Y bueno, eso excede al curso, pero estaría bueno si en algún momento pueden hacerlo para también incluirlo dentro de sus prácticas y de su formación. Sí, hay cursos de braille. Hay uno que lo da la UNSL y otro que lo estaban dando creo que en el Poder Judicial. Era braille 1 y braille 2. En la ULP también. ¿En la ULP también? Sí, sí. Ajá. Sí, en 100. No, También tengo otros- la serie, no, tengo la serie. Discapacidad motriz. Este tipo de discapacidad implica una disminución en la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades motoras convencionales. Una persona que tiene discapacidad motriz no necesariamente puede tener alguna dificultad en el aprendizaje o alguna dificultad intelectual. Si las personas que tienen discapacidad intelectual pueden tener afecciones motrices, por ejemplo lo que hablaban recién del equilibrio, falta de tono muscular, o el cerebro, digamos, no se desarrolla bien o no madura adecuadamente, entonces es más lento en el proceso de adquisición de caminar, por ejemplo. Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad fina o gruesa. Bueno, las causas son muy parecidas a las demás, pueden haber dificultades prenatales o postnatales, pueden ocurrir infecciones, una parálisis. Generalmente las parálisis cerebrales ocurren porque se genera una infección grave en el parto. Entonces las personas quedan con parálisis cerebral. Una de las causas más comunes, hay otras además. Bueno, esto acá les agregué el pedacito que decía, ¿cuál es la diferencia entre una discapacidad del aprendizaje y una discapacidad intelectual? Bueno, una discapacidad intelectual describe un coeficiente intelectual por debajo del promedio y una carencia en las habilidades necesarias para la vida diaria. Esta condición solía llamarse antes retraso mental. Y una discapacidad del aprendizaje se refiere a limitaciones de ciertas habilidades académicas como la lectura, la escritura y las matemáticas. Las condiciones, los factores desencadenantes pueden ser condiciones genéticas, problemas durante el embarazo, problemas al nacer, problemas de salud. Y no es una enfermedad porque no se puede, no la pueden contraer otras personas, no es contagiosa. Y no es una enfermedad mental como la depresión. No hay cura para una discapacidad intelectual. Para la depresión, para la adicción, con tratamiento uno puede llegar a cierta estabilidad y curarse, digamos, la supuesta cura. Sin embargo, la mayoría de los niños con discapacidad intelectual pueden aprender a hacer muchas cosas, solo que les toma más tiempo y más esfuerzo que a otros niños. Acá también agregué cuáles son los signos de discapacidad intelectual. Se lo puse para que los vayan viendo y repasando, no lo voy a agregar como una temática para evaluar, pero sí para que los vayan teniendo en cuenta porque en las próximas clases que vienen vamos a ver, me fue la palabra. Vamos a ver estimulación temprana y los primeros los indicadores que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ver si el niño con el que estamos puede llegar a tener una discapacidad. O, por ejemplo, también entender que hay ciertos logros esperables en el desarrollo normal del niño
y que son ahí donde se producen las alarmas. Y que el niño con discapacidad va a tener también esos logros esperables, pero a destiempo, digamos, a destiempo de un niño, entre paréntesis, normal. Bueno, algunas discapacidades del aprendizaje más comunes son la dislexia, donde las personas con dislexia tienen problemas para leer las palabras con precisión y facilidad, a veces denominada la fluidez, no habla muy fluida. Tener dificultades para deletrear, entender oraciones y reconocer palabras que ya conocen. A veces las personas con dislexia nos damos cuenta porque cuando ven una palabra en el pizarrón, al volcarla al cuaderno, se comen letras. O van letra por letra copiando. Yo conocí a un chico de la secundaria, y la madre, en las pruebas o en los trimestrales, tenía que pasar, ella que tenía que leer, porque él al leerlo no podía, la madre le leía los temas y él así podía aprender. Complicadísimo, pobre madre. Yo iba a la Católica, que está allá cerca de la Plaza Independencia. Era muchísimo, cuando me iban a estudiar la secundaria, me tuvo que sacar del colegio. Y ahí es necesario generar adaptaciones de acceso a la información, porque él, para comprender, no tiene dificultad. Su problema es esencialmente, o sea, se tiene que ver con la lectoescritura, o sea, con poder leer y poder transmitir en el papel lo que él está entendiendo, no está pudiendo comunicar de esa forma. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor adaptación que podemos hacer ante una situación así, y más, sobre todo, evaluativa? Tomarle oral, estudiar oral con él. No es necesario, eso también va de la mano con la función del auxiliar que trabaja en la escuela. Si hay adaptaciones de acceso a la información o adaptaciones que son significativas. Si hay adaptaciones de acceso a la información, es que vamos a tener que buscar la manera de explicarle al niño lo mismo, pero con otros recursos. Por ejemplo, audiovisuales, videos, tarjetas, trabajar mucho la oralidad, y si son las adaptaciones significativas las que hay que hacerles, bueno, entonces un chico que en tercer grado está viendo fotosíntesis, bueno, nosotros vamos a tener que empezar a ver otro tema un poco más simple, por ejemplo, cómo nacen las plantas. Vamos a tener que bajar la dificultad. Entonces, en una persona con dislexia, las adaptaciones que vamos a tener que realizar o solicitar, porque en realidad nos tendría que acompañar la docente en el aula a realizarlas, bueno, evidentemente una prueba no la va a poder hacer solamente si es leída. Vamos a tener que adaptar una prueba a lo que necesita. Vamos a tener que hacer múltiple opción, vamos a tener que utilizar las opcionalidades, elegir la opción correcta, unir con flecha, con imágenes, preguntarle, hacer que él pueda comunicarse adecuadamente, porque si él no puede hablar, si él no puede escribir, y tiene ahí una dificultad, se va a sentir mal, su autoestima va a ser baja, entonces va a ser más tímido. Pero por ahí el colegio, ¿puede hacer eso? ¿Una prueba diferente para ese niño? Sí. Bueno, también le subí la convención de personas con discapacidad en Argentina. Dentro de la convención de discapacidad en Argentina existe lo que para la escuela está pautado, que es el PPI, que es la planificación pedagógica individual para cada niño. Ese niño tiene, nosotros por eso vimos lo de las áreas de la conducta. Tiene un área biológica, entonces nosotros vamos a poner las características que tienen que ver con eso, un área psíquica que tiene que ver con las dificultades que tiene a nivel psíquico, y la parte social, que son las dificultades que tiene en cuanto a la parte social. Y dentro de los contenidos vamos a especificar si son adaptaciones de acceso a la información, o si lo que vamos a realizar en ese PPI son adaptaciones que tienen que ver con la significación, si son adaptaciones significativas, si es muy
muy diferente a lo que el niño en cuestión de contenidos va a aprender en relación a los otros niños. Y también eso incluye la evaluación, cómo van a ser evaluados. Todo eso está especificado, cada niño tiene que tener su PPI, es un derecho que tiene un niño con discapacidad a tener su PPI, no importa si va a jardín, capaz que en jardín él ve lo mismo, pero no, tiene que, en ese PPI también están estipulados los cuidados que se tienen que tener dentro del aula. Y en el caso, nosotros podemos pedir la evaluación esa y adaptársela al chico, o si lo tiene que hacer la maestra, o sea, por ejemplo, con imágenes, nosotros que hemos estado estudiando, o es la maestra que se lo tiene que hacer diferente. En realidad el niño no es nuestro, es de la maestra. O sea, es un niño más dentro del aula. Ella nos tiene que pedir colaboración a nosotras para realizar las actividades. Pero generalmente eso es como una utopía dentro de la discapacidad, que la seño de aula que tiene 30 niños también se carga de hacer una prueba aparte. Entonces, generalmente lo vamos a tener que hacer nosotras. Si tenemos dudas, sí podemos consultarle al gabinete psicopedagógico en el caso de que lo tenga, o la maestra especial de la escuela. Bueno, mira, este niño o niña presenta estas dificultades. ¿Qué me sugerís vos que haga? O que dentro de lo que estamos aprendiendo en el curso, y siempre alguna situación específica va a aparecer que van a tener que apelar a la creatividad y a la investigación para saber cómo atender en cada caso cierta particularidad. Pero las pruebas, el PPI lo tenemos que hacer en conjunto. Lo hace la pareja pedagógica, la docente especial o el gabinete, la docente del aula, y se visa por la dirección y también se firman con los papás. Porque a veces los niños necesitan lo que se llama reducción horaria. No pueden estar 4 horas, o sea, calidad no es lo mismo que cantidad. Nosotros por ahí, en el afán de querer que ellos hagan lo mismo que hacen los otros, les sumamos cantidad de actividades. No es lo mismo que calidad. Es preferible que haga 15 minutos o 30 minutos de una actividad, obviamente en pasos, depende de la atención del niño, y que meriende y que vaya al recreo y que esas 2 horas esté lo mejor posible, cumpla con una iniciación, una actividad, un recreo, un momento de socialización, áreas especiales, y se vaya a su casa a descansar. Que tenerlo 4 horas, obligándolo a que escriba, que haga todas las actividades como lo hacen los otros niños. Todo eso está especificado en el PPI. Y en las pruebas y los contenidos te lo tienen que adelantar. Uno le dice a las profes, generalmente, depende de los niños y las dificultades que tengan, pero en ciencias sociales y ciencias naturales generalmente lo que se hace son adaptaciones de acceso a la información, se les muestra videos, echarle un rato, que haga un dibujo, o buscamos actividades prácticas como experimentos. En lo que tiene que ver con matemática y lengua, si tiene una dificultad aguda en el aprendizaje, quizás esté en 3º, 4º, 5º año, y nosotros estemos viendo las vocales o los sonidos, o por lo menos que él aprenda a escribir su nombre, que identifique su nombre, que sepa qué día de la semana estamos, que tenga una logicidad espacial, temporal, estamos en el aula, estamos en el patio, o en qué época del año estamos, con quién vive o dónde vivo, el domicilio, que aprenda como cosas básicas. Eso vamos a trabajar en el aula, obviamente atravesado por el lenguaje, por la escritura, pero ahí sí, en general, los profes te dan vos los tenés que pedir, solo no te lo van a dar, pero vos tenés que pedir que te anticipen los contenidos. Esta semana vamos a ver los aborígenes. Bueno, perfecto, entonces, ¿qué tipo de aborígenes vas a ver? Y vamos a ver los específicos de Argentina, o los específicos de la zona de Cuyo. Entonces, en el caso de que el niño lo pueda hacer, y quizás nosotros podamos ver, bueno, sedentarios y nómadas, muy simple, en un video. Bueno, algunos recolectaban y cazaban, otros tenían construidas sus casas y cultivaban, bueno, se movían de un lugar a otro, no se movían de un lugar a otro. Cosas que tengan que ver entre elijo una opción o elijo la otra. Muy simple las adaptaciones, pero generalmente uno se los pide anticipadamente al docente. Y si es matemática y lengua, y ahí ves si están viendo numeración o operaciones,
o si están viendo geometría, en eso te vas a basar. Si están viendo numeración, bueno, vas a ver lo mismo que los otros, pero adaptado, y así con todas las actividades. Y en las pruebas, generalmente te la dan para que la adaptes vos, o le preguntas, ellos te preguntan, depende de la escuela. En la escuela en la que yo voy en la mañana, que es San Marino, las señas me preguntan, me dicen, yo hice esta prueba para los chicos que tienen alguna dificultad, y ves que le puso más imágenes, más unir con flechas. En otras oportunidades yo he tenido que adaptar todas las pruebas, todos los trimestrales, todo, e incluso hacer el PPI. En escuelas que directamente los hacen ellos, o sea, los hace el gabinete psicopedagógico, que te pide un informe, o se lo pide a la maestra directamente, y hay otros en donde vos tenés que hacer. Yo les voy a igualmente, para que ustedes lo tengan y que lo trabajemos, les voy a traer un modelo de PPI, ustedes les voy a dar un caso ficticio de un niño, para que ustedes armen un PPI. Por eso en el trabajo práctico que les pedí, también se los pedí con una estructura, con una forma de letra y demás, para que ustedes puedan escribir, y así es como ustedes después también van a tener que realizar informes. Si están trabajando en una escuela como pareja pedagógica, ellos tienen una libreta, son evaluados como el resto de los chicos, pero nosotros les anexamos un informe, porque en el informe, o sea, necesitamos que los papás conozcan, y que también esos informes los llevan a los especialistas a los que van, y que conozcan, bueno, ese 8, ese 9, ese 10, ese 7, ¿a qué se debe? ¿Qué pudo hacer? ¿Qué no pudo hacer? ¿En dónde está en proceso? ¿En dónde vemos que necesita más refuerzo? Siempre con palabras adecuadas y priorizando las capacidades que tiene el niño, nunca tirándolo para abajo, digamos. Nunca vamos a poner cuestiones como muy negativas. Siempre vamos a tratar de que sea positivo el informe, y que lo que sea negativo siempre sea en proceso de aprendizaje, o necesitamos, o por ejemplo en práctica, y por ahí tener una reunión con los papás. Bueno, en esta primera etapa trabajamos mucha adaptación, y en esta segunda etapa vamos a afianzar lo que hemos trabajado y a tratar de sostener para que él no pierda lo que ya ha adquirido. Esas son las formas en las que vamos a trabajar. Pero es un derecho del niño tener las adaptaciones que correspondan, sean de acceso a la información, que también puede ser, el acceso a la información tiene que ver con las personas que tienen discapacidad sensorial. Tienen que tener sus evaluaciones en lenguaje de señas, tienen que tener sus evaluaciones en braille en el caso de que lo estén haciendo. También hay una investigación muy linda, que ya se les voy a pasar, que las descargué, sobre aplicaciones en los celulares para personas que tienen discapacidad audiovisual. Está bueno conocer todos esos dispositivos, porque no solamente a veces les sirven a personas con discapacidad audiovisual, sino que también a otros niños ciertos juegos, ciertas actividades están buenas porque son adaptadas. Bueno, tenemos otras dificultades en el aprendizaje, serían disgrafia. Las personas con disgrafia tienen problemas con su escritura, pueden tener problemas para formar las letras, escribir dentro de un espacio definido, escribir sus pensamientos. Si han visto por ahí, hay niños que cortan la palabra en la mitad. Cortan la frase o lo que van a escribir, hacen el corte donde no tiene que ir, o no estructuran bien, o no pueden armar una frase. Entonces, con esos niños vamos a trabajar mucho la oralidad y entender que todo lo que nosotros comunicamos tiene un inicio, tiene como una parte media y tiene un fin. Todo tiene que ser así, muy secuenciado. Discalculia. Las personas con discapacidad del aprendizaje de matemáticas pueden tener dificultades para entender los conceptos aritméticos, hacer sumas, multiplicaciones y mediciones. También tenemos tipos de dificultades que tienen que, dentro de la dislexia, donde ellos ellos perciben dadas vueltas las palabras. El orden de las palabras se les mueve. Apraxia del habla. Este trastorno implica problemas con el habla. Las personas con este trastorno tienen problemas para decir lo que quieren decir. A veces se nos denomina apraxia verbal. Trastorno del procesamiento auditivo central. Las personas con esta afección tienen problemas para entender y recordar las tareas relacionadas con el lenguaje.
Tienen dificultades para explicar las cosas, entender chistes y seguir instrucciones. Trastornos del aprendizaje no verbal. Las personas con estas afecciones tienen habilidades verbales fuertes, pero tienen dificultades para entender la expresión facial y el lenguaje corporal. Son torpes y tienen problemas para generalizar y seguir instrucciones de varios pasos. También tenemos personas con mutismo, que no hablan. Entonces, tenemos que tratar de construir un sistema de comunicación donde él pueda expresar lo que le está pasando. Por ejemplo, las personas con TEA que no han logrado hablar, hay una estrategia de historias sociales donde él va colocando a través de pictogramas: yo quiero, otro pictograma, comer, y tiene como una serie de opciones para elegir: hamburguesas y papas fritas. Bueno, ¿con quién? Siempre preguntando, ¿con quién? ¿A dónde querés comer? ¿Qué querés comer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, todas esas son preguntas que, bueno, vamos a ir viendo en el transcurso del curso algunas estrategias para trabajar con personas con síndrome de Down, con personas con TEA, con personas con trastorno de déficit atencional, con personas que tienen estas dificultades del aprendizaje. Vamos a ir trabajando todas esas. Bueno, chicas y chicos, esta es la actividad práctica. En grupos de 4 van a elegir un tipo de discapacidad e investigar un trastorno, límite, condición, donde incluyan todas las características de las afecciones del área cuerpo, que corresponden a dicha elección. Por ejemplo, si elegimos síndrome de Down, van a tener que investigar todo lo que tiene que ver con el área cuerpo. Si tiene afectado alguna zona específica del sistema central, si tiene algún otro tipo de afección asociada como diabetes y demás, lo que hemos venido hablando en general, de los niños, siempre de los niños. El TEA también, les dejé dentro de las características de los ejemplos que les di, algunas. Si quieren ustedes buscar por fuera algunas otras discapacidades, estaría genial porque tendríamos un abanico más grande, porque hay muchas, y dentro de un tipo de discapacidad hay varios tipos, hay discapacidades asociadas, entonces pueden elegir la que ustedes quieran. Fecha a coordinar, porque bueno, yo sé que todos tienen actividad y están trabajando y no sé cuál es la disponibilidad de tiempo que tengan. La idea es que no pase 2 hojas máximo, o 1 hoja. Pero bueno, me gustaría que lo pudieran hacer en grupo también para que ustedes se conozcan y como puse acá, acortemos distancia, trabajemos en grupo. Tenemos a chicos que están en la virtualidad, entonces bueno, por ahí coordinarse por WhatsApp, armar un grupo, mandarse información: miren que yo encontré esto, yo encontré lo otro. También pueden ver videos, lo que ustedes elijan. Y pueden buscar en Google Académico. En Google Académico van a encontrar investigaciones actualizadas. Van a encontrar otras que también son viejas, pero lo importante es que ustedes siempre tiendan a actualizarse en cuestiones de discapacidad. Siempre, porque van surgiendo estrategias nuevas, va surgiendo información nueva, que es necesario que nosotros las conozcamos. El encabezado con el título del TP, por ejemplo, síndrome de Down o trastorno del espectro autista, un logo de Axioma, el curso auxiliar de niños con discapacidad y los integrantes. Generalmente cuando ustedes hagan informes van a tener que poner informe, el logo de la escuela, con Arial 12, interlineado 1,5 y siempre justificado. Tengan mucho cuidado con las faltas de ortografía y demás, revísenlo siempre, y eso sería todo. ¿Cuándo les parece que podrían entregar el trabajo práctico? ¿Cuándo les queda cómodo? A los chicos también de virtuales, que no los estoy viendo. Gabriel, Selenia, María, ¿cuándo ustedes pueden entregar el trabajo práctico o coordinarse?
¿Vos esto lo querías ver como clase de consulta, también lo del trabajo práctico, o es independiente a lo que vos querías trabajar para el próximo parcial? Para el miércoles voy a hacer una clase de consulta, pero también quería que me entregaran el trabajo práctico el lunes. Lunes, Claro, por martes, eso. a Vos medida habías que... puesto esta fecha lunes, martes para que lo entreguemos. Claro, lunes, martes, y eso, porque la idea es que sea como integrado, que puedan ver los sistemas del organismo, que puedan tener en cuenta todo el sistema nervioso, que puedan tener en cuenta las funciones superiores del cerebro y demás, para ver cuáles están afectadas en diferentes discapacidades, y que bueno, tengan como un trabajo integrado de eso, de la discapacidad que ustedes elijan. Y el miércoles, bueno, yo voy a tratar de leerlos el martes a todos los trabajos, y que ustedes después me cuenten ese miércoles las dudas que tengan. Vamos a venir, capaz que necesitamos las 2 horas, capaz que con 1 hora es suficiente, pero la idea es que vengan y se saquen las dudas para, bueno, después ese mismo día yo les voy a preguntar a los chicos cuándo yo les tengo que dejar la evaluación para que ellos la suban o se las habiliten a ustedes. ¿Cómo Y ustedes entonces el martes, El martes, profe. claro, el martes entonces. Yo porque sé que están con actividades, que todos trabajamos y demás, que tenemos el fin de semana y que también está bueno que descansen, pero que lo vayan haciendo con tiempo, tienen varios días para hacerlo. ¿El martes les parece entregarlo? Sí, sí, Yo el voy a subir martes. la actividad al campus, al foro, para que ustedes puedan anexar ahí, lo puedan mandar como en formato Word o PDF. Estamos de acuerdo en eso. Después quieren ustedes, ¿están todos en el grupo? Ustedes están todos en el grupo, ¿verdad? ¿Los que están virtuales también? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ahí se pueden coordinar. Los grupos van a ser de 4, son 22, así que 2 van a estar... ¿22 son? ¿No estás en el grupo? Bueno, ahí pasate por las chicas. No, nosotros tenemos un grupo aparte. Ah, tienen 2. Ah, tienen un grupo aparte de alumnos. Bueno. Ah, bueno, listo, entonces agréguenle a ella y coordínense. Claro, profe, porque en el grupo que es de Axioma, por ejemplo, nosotros no podemos escribir ahí, no nos podríamos organizar, por eso tenemos otro grupo. Perfecto, a ver, yo estoy en el de administrador, en el de Axioma me parece, ahí les digo. Claro, pero en ese nosotros los alumnos no podemos escribir salvo que nos habiliten, así que es imposible organizarnos por ahí. Bueno, pero tienen otro grupo aparte entonces. Claro, Y sí, sí. Eh, ¿En teoría? Entonces voy a sacar, de última lo que voy a hacer, en realidad yo sí puedo publicar, entonces voy a publicar el número de alguna de ustedes para que los chicos que faltan a esa chica o chico le envíen un mensajito para que los agreguen al grupo de alumnos. Entonces ahí van a estar todos. Claro, no están todos en el grupo de alumnos. Ahí voy a mandar. Bueno chicos, cualquier duda o consulta, les voy a dejar anotado mi mail particular, se los voy a anotar acá abajo. Elena, ahí se los anoto, Elena. @gmail. ¿Se ve? Ay, Elena Alejandra 32, 38. Nosotros no lo vemos, profe. ¿Lo podés poner en el chat? ¿No se ve? No, porque lo estoy escribiendo acá al chat. Ah, Bueno,
Ahí en el donde dice Gmail, entre el 38 de Gmail tiene que, va una arroba, pero no lo puedo hacer con Alt y Control. Pero ese sería mi mail. Cualquier duda o consulta que tengan acerca de la clase me lo escriben por ahí. Igualmente voy a subir el primer pedacito, voy a subir una clase como complementaria en estos días. Calculo que antes del sábado la voy a poder grabar. Yo le pregunté a las chicas si podía venir a regrabar alguna cuestión, me dijeron que sí. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos el miércoles. Si tienen alguna duda con respecto al trabajo práctico, me mandan un mail. Ok, profe. Nos vemos, Gabriel, María, No, Seleni. profe. Gracias, Chao. profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Van a hacer